Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? Esperen que me acomodo. Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar con Poder Ejecutivo. Ahí estamos. El miércoles van a tener clase con Agustín, presencial. Así que, y el otro miércoles voy a ir yo. Bien, vamos a repasar o avanzar con Poder Ejecutivo. Habíamos visto el método de selección, las PASO, y vamos a avanzar con lo que es la cefalía, y luego vamos ya a ingresar a continuar con lo que les explicó un poco, o les di el fallo Agustina, respecto a las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. ¿Alguna pregunta, algo que me quieran comentar antes de que tarde? ¿No? Están todos dormidos y no veo a nadie. Delfina nada más. Esperen que voy a silenciar esto. Bien. Bueno. Estoy llegando a mi casa, profe, por eso no prendo la cámara todavía. Bueno, los quiero. Hola, buenas tardes, profe. Yo tengo la cámara abierta. Sí. Esto ya lo vimos, vamos a ver acá. Bien. Van a encontrar en algunos libros que el término cefalía lo vinculan con la falta del presidente o presidenta. Sin embargo, para la cátedra, incluso hasta en el libro de Jiménez, consideramos que hay cefalías cuando falta el binomio. Es decir, cuando no solo está la ausencia del presidente, sino también la del vicepresidente, que por supuesto es el presidente de la Cámara de Senadores. Claro, entonces la pregunta se da, y se planteó en 1868, ¿qué pasa cuando no hay presidente o presidenta? Uno dice, bueno, por nuestra Constitución asume el vicepresidente. Ya habíamos hablado en la última clase en forma más que detallada, que decíamos que el Poder Ejecutivo era unipersonal, ¿no? Eso quedó más que claro, que no era ni colegiado ni era un binomio. Llegada o como correlato de esa conclusión, por supuesto tenemos que decir que hay cefalía cuando falta el binomio. Y se puede dar, uno dice, bueno, pero qué raro, pero si ustedes se fijan, incluso de 1983 a la fecha, hubo muchos casos en que no se debió la cefalía, sobre todo en 2001, con la crisis del 2001, porque se moría el presidente, o se enfermaba o presidenta y asumía el vicepresidente. Lo que sucedía era que, o lo que sucedió históricamente, es que fueron coaliciones o alianzas, como la Unión Cívica, cuando ganó de la Rúa, que Chacho Álvarez era el vicepresidente, en el cual renunció, Menem con Duhalde, Kirchner con Scioli, no se dio, pero hubo tres claros casos en que lo que ha sucedido es que han renunciado los vicepresidentes porque no están de acuerdo con el presidente. Cobos con Kirchner, perdón, este es el caso claro, ¿no? El voto no positivo con el decreto de la 125, referido al campo. Entonces, estos quiebres, ¿qué sucedía? Teníamos solamente al titular del Poder Ejecutivo, pero no teníamos vicepresidente, porque renunciaron. Por diferentes motivos, en realidad los motivos eran graves diferencias con el titular del Poder Ejecutivo, y reitero, esto se puede dar precisamente porque se forman gobiernos de coaliciones y, bueno, puede haber quiebres. En Estados Unidos, por ejemplo, esto se solucionó dando la posibilidad a que el presidente o presidenta vuelva a nombrar al vicepresidente con acuerdo del Senado.
Algunos dicen, bueno, no, esto se solucionaría si renuncia al vicepresidente o la vicepresidenta, llamando de nuevo a elecciones. Esto tiene un problema desde el punto de vista teórico. Si la renuncia casi se produce casi en el primer año de mandato, podríamos decir que es muy probable que se elija al vicepresidente o vicepresidenta, ese que acompaña el Poder Ejecutivo, del mismo color político. Pero piensen, no sé, incluso con el resultado de las PASO actuales, es muy probable que quizás, si se votara, si renunciara al vicepresidente y se llamara a elecciones, quizás se elegiría un vicepresidente de un color político distinto al del titular del Poder Ejecutivo, con lo cual sería un desastre. Es decir, lo que parecería la forma de elección, lo cierto es que la elección del binomio, cuando renuncia al vicepresidente, no parecería la mejor solución llamar de nuevo a elecciones, aunque sí a primera vista, pero vemos que las consecuencias puede ser que se elija blanco y negro, ¿no? El yin y el yang, los opuestos, con lo cual no tendría ningún sentido. Los norteamericanos, cuando tuvieron estos baches, lo que sí dispusieron para darle y evitar la crisis del 2001, que pasaran 5 presidentes o candidatos, en este caso de acefalía, en que falta el binomio, para que no falte el binomio, ante la ausencia del vicepresidente, lo que se permite es que el titular del Poder Ejecutivo pueda elegir a su vicepresidente o presidenta, pero con acuerdo calificado del Senado. Esta solución aparece bastante plausible, ya que evitaría que esto que vamos a estudiar ahora, la cefalía. Es muy raro que presidente y vicepresidenta o el binomio tenga algún inconveniente, que se mueran los dos juntos, que precisamente nunca viajan los dos juntos como praxis para evitar este tipo de vacíos legales, ¿no? Y sobre todo el ejercicio de poder. Pero bueno, esa es la solución. Acá, ¿cómo se soluciona? No hay solución constitucional. Si falta el vicepresidente o presidenta, no se llama elecciones. Y por lo tanto lo que pasa es una cefalía, cuando faltan los dos titulares del poder, el presidente o el vicepresidente, el binomio. Claro, debe ser por renuncia, por destitución o enfermedad. Yo pongo allí permanente. Y permanente con preguntas, porque el titular del presidente o vicepresidenta solamente pueden salir, ya lo habrán empezado a ver quizás con Agustín, mediante qué mecanismo se puede sacar un presidente o presidenta. ¿Saben? ¿Cómo, profe? No la repetiría, por favor, disculpe. ¿Cómo se puede Creo que sacar cuando se a un muestra presidente? que el presidente no está cumpliendo las funciones que tiene que cumplir, ¿puede ser? ¿Y cuál es el mecanismo que tiene la Juicio Constitución? político. El Eso, juicio no me acuerdo el político. nombre. El juicio político, ese es el único mecanismo. Es decir, si no renuncia, ese juicio político, ¿no? Por eso hablábamos también bastante respecto al sistema parlamentario, en el cual está la posibilidad de adelantar las elecciones o disolver el Parlamento y llamar de nuevo para que, como decíamos, los titulares como jefe de gobierno salen del Parlamento, del sistema parlamentario, y con esto se evitaría estas trabas que estamos viendo ahora. Bien, entonces se renuncia, hay renuncia, bueno, se renuncia, listo, ya está, hay una vacante, digamos, queda en vacancia el Poder Ejecutivo. Se destituye, acabamos de contestarnos que la única manera de destituir al presidente o vicepresidente es mediante el juicio político. Si no hay juicio político, no hay manera de destituirlo, y saben que tiene una mayoría calificada, ¿no?, en el Senado para destituirlo. La enfermedad. Bueno, por supuesto, una enfermedad transitoria asumiría el vicepresidente. Pero ¿qué pasaría si el presidente o presidenta tiene una enfermedad permanente? ¿Y qué pasaría, pensemos, si de esa enfermedad permanente que tenga el titular del Poder Ejecutivo no se da cuenta que tiene una enfermedad permanente y no puede gobernar? Por ejemplo, no sé, principios de demencia senil. Supongamos que se nombra un presidente, no sé, fíjense que hay
titular de Poder Ejecutivo, incluso Biden en Estados Unidos es un hombre casi creo de más de 80 años. Es decir, que tenga un tipo de demencia senil, de Alzheimer, cualquier, no sé, o aún siendo un presidente joven, que tenga un accidente y quede en estado vegetativo, supongamos. Estamos haciendo hipótesis de laboratorio, ¿no? Pero ver cuál sería la solución, porque evidentemente no va a renunciar, ni se da cuenta que tiene una enfermedad permanente para renunciar y no estar. Entonces, ¿cómo se solucionaría esto? Podemos decir que una manera de solucionarlo es mediante juicio político. Pero ¿cuáles son las causales de juicio político? ¿Las recuerdan? ¿No? Que el Mal presidente o desempeño. vicepresidente no cumplan con lo que deben hacer, no estén haciendo correctamente sus funciones. Bueno, pero entonces sería mal desempeño, comisión de crímenes comunes, es decir, un homicidio, un robo, o comisión de crímenes en ocasión de sus funciones, en un cumplimiento de los deberes de funcionario público. Esas son las tres causales de juicio político. La enfermedad no es una causal de juicio político. Algunos dicen, bueno, la única manera de una enfermedad permanente, ¿cuál? De carácter permanente, que el titular del Poder Ejecutivo no se dé cuenta de esto, podría reconducírselo por mal desempeño, porque no estaría en condiciones de desempeñar el cargo. La cuestión, reitero, tiene sus dificultades, porque no puede renunciar, porque no se da cuenta de ello. Hay un antecedente en el derecho constitucional comparado, que es el de Francia, el de Mitterrand, que fue el primer ministro, presidente de Francia durante muchos años, socialista, que tuvo cáncer y el último tiempo fue tratado, ustedes saben que el tratamiento es muy intenso, muy grave en algunos casos, más hace muchos años atrás, que se utiliza morfina, que se utilizan opiáceos para calmar el dolor, y que, bueno, luego se puso en duda una vez que él murió, ¿no? ¿Quién era el que gobernaba Francia? Si era él o algún ministro, porque durante el tratamiento contra la enfermedad, quizás en algunos momentos no podía ejercer el poder. Esto sería vinculado con un tema, o lo podemos linkear, como se dice ahora, con un tema de hasta cuándo llega el derecho a la intimidad de un personaje o una persona pública, ¿no? De un funcionario público. Es decir, si la enfermedad de un titular de Poder Ejecutivo es una cuestión de Estado o no, o hace al fuero íntimo. Esa es una discusión que la van a ver en Derechos Humanos, en un caso que se llama Ponseti de Balbín, que se habló de derecho a la intimidad con la muerte de Balbín, un gran dirigente radical. Pero bueno, allí también, si es una cuestión de Estado o no, del estado de la salud del titular del Poder Ejecutivo, si el pueblo debe saber y se debe informar. Bien, supongamos entonces, ya yendo al punto, que hay una ausencia de este binomio. Bueno, entonces hay una cefalía. Hubo dos leyes, la 252 de 1868, época de Marcos Paz, y la 20.972 de la época de Ciudad Perón. ¿Qué decía la 252? Falta el presidente y vicepresidente. ¿Quién lo va a suceder inmediatamente? Porque está claro que el poder se debe ejercer siempre. No puede haber un minuto que no se ejerza el poder. Entonces, este orden ya estuvo en la ley 252 y dice, bueno, el presidente provisional del Senado. O la presidenta. ¿Por qué no es el presidente del Senado? El vicepresidente de la Claro, nación. entonces no habría cefalía. Entonces, por eso es el presidente provisional del Senado. O, en su defecto, el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. O, en su defecto, en este orden de sucesión que establece la ley, es el presidente de la Corte Suprema o presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Qué debe hacer? Esto estamos diciendo, pasa algo ahora, inmediatamente asumen, como vieron las películas, le toman el juramento, bueno, en Estados Unidos el presidente de la Corte es el que toma juramento, pero inmediatamente puede haber un solo minuto en que alguien no ejerza el poder ejecutivo. Esta orden de sucesión es para estos casos sumamente graves y sumamente urgentes, que tiene que ver con la vigencia del ejercicio del poder para evitar un caos, una guerra civil o lo que pueda suceder. Este es el orden de sucesión. Si no acepta el presidente provisional del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados, lo acepta en tercer orden el presidente de la Corte. ¿Y qué deben hacer? Llamar inmediatamente ¿a qué? A una asamblea legislativa. Recuerden que cuando la Constitución habla de asamblea, es cuando hace mención a que funcionan al mismo tiempo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por ejemplo, con una reforma constitucional. Y esa asamblea, ¿qué va a hacer? Va a elegir al titular del Poder Ejecutivo, acá hay una suerte de representación y de legitimidad en el ejercicio, ¿de entre quiénes? Con los 2/3 partes de los miembros. De un diputado o diputada, de un miembro del Senado o de uno de los gobernadores. De allí va a salir el nuevo titular del poder o nueva titular del Poder Ejecutivo. Es decir, que esta orden de sucesión, como está en el cuadro, solamente a los efectos de que llamen a asamblea. No puede permanecer el presidente del Senado, provisional, de la Cámara de Diputados, de la Corte, ejerciendo el poder. Aparecen, sí, una vez que haya acefalía. ¿Qué debe hacer? En 24 o 48 horas convocar a sesiones extraordinarias urgentemente para que la Asamblea Legislativa elija, así que nosotros tuvimos en la crisis del 2001 que culminaba con la presidencia de Eduardo Duhalde, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero antes era de Rodríguez Sá, que era gobernador de San Luis, antes era el gobernador de Misiones, es decir, tuvimos 4 presidentes provisionales elegidos porque renunciaban a las 24 o 48 horas. Algo así, esto de ciencia ficción, pero pasó en Argentina en la crisis del 2000. ¿Cuál es la gran diferencia entre, qué dice diferente la ley 20.972 con relación a las 252? Este es el mismo esquema que yo les digo. Elige un diputado, un senador, un gobernador. Algunos hablan de que tendría un problema en los términos de Sagüez podríamos decir de inconstitucionalidad presunta. Porque, ¿cuáles son los requisitos para ser presidente o presidenta de la nación? ¿Los recuerdan? Ser ciudadano de Ser Argentina, senador. por ejemplo. Profe, tener todos los requisitos para ser senador. Bueno. Haber estado viviendo en Argentina, creo que por un periodo de 6 años, que bueno, creo que es uno también de los requisitos que está dentro de los de senador. Bueno, No sé si... entonces algunos dicen, pero entonces acá, esta ley, la ley 252 de 1868, y la 20.972 que modificó a la 252, ahora les voy a decir en qué, lo que hace al lapso de tiempo, pero no en los sujetos, que van a, o las personas, mejor dicho, que van a asumir como titulares del Poder Ejecutivo, están poniendo un requisito, fíjense, que van a elegir la Asamblea, es decir, senadores y diputados, van a sacar al titular del Poder Ejecutivo que sea diputado o diputada, senador o gobernadores o gobernadoras. Es decir, que está poniendo más requisitos, porque no podría ser un intendente, no podría ser cualquier persona que tenga las características de senador. Entonces alguien dice, bueno, acá esta ley está poniendo mayores requisitos que lo que la Constitución establece para ejercer el cargo de titular del Poder Ejecutivo. Entonces algunos hablan de una suerte de inconstitucionalidad presunta, porque está poniendo más requisitos que lo que la Constitución establece. ¿Cuál podría ser la explicación o alguna de las explicaciones? Bueno, estamos ante un momento de crisis, porque no deja de ser un momento de preocupación y de gravedad institucional, que no exista titular del Poder Ejecutivo, que exista una cefalía, y que, bueno, siendo diputado, senador o gobernador, parece que el legislador, el Congreso, al regular la ley de acefalía, lo que ha asegurado es que tenga
algún tipo de conocimiento de la política, del ejercicio del poder, y no es casual que se hayan elegido de gobernadores, ¿no? La crisis del 2001 han sido gobernadores, no han sido legisladores. ¿Por qué? Porque tienen funciones ejecutivas, digamos, son como mini presidentes o presidentas los titulares. Pero también se llama mini gobernadores a los intendentes, a los titulares de los municipios del conurbano, ¿no? Por su densidad, por su población. Así que podemos decir, ¿por qué no puede haber intendentes o intendentas? Si ese es el fin. Es decir, esta es una de las sombras, digamos, que tiene, o de algún tipo de objeción, pero nunca se ha planteado en concreto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra ley? Que decía la de 1868 que dentro del plazo de 30 días tenía que llamarse elecciones. Y la 20.1972 dice inmediatamente. Ustedes saben que cuando una ley no dice inmediatamente y no pone un plazo, hay que ver para quién es inmediatamente. Uno puede decir, vamos viendo, despacito, vamos. Es decir, supongamos que hay una cefalía, se cae el avión, faltan en el primer año de gobierno. Y se nombra a un diputado o senador titular del Poder Ejecutivo. La primera pregunta es, ¿tiene que culminar ese mandato? Es decir, los 4 años de gobierno. Esa es una posibilidad. Digamos que no sería estas leyes inconstitucionales en el sentido de que como la Constitución no establece el mecanismo de la cefalía, es decir, la falta del binomio presidencial, está bien que el Congreso lo regule, porque se ha dado en la historia argentina, Constitución argentina, y por eso ha salido la ley de 252. La pregunta es, ¿tiene consenso democrático? Y sí, porque está elegido entre los diputados y senadores y gobernadores, no es de facto. Hay un consenso de una asamblea, la misma cantidad que se necesita para hacer una reforma constitucional. Pero no es la voluntad del pueblo, no es el voto directo, sería una elección indirecta. Los diputados, senadores, eligen entre diputados, senadores o gobernadores. Entonces la primera cuestión es, ¿debe culminar el mandato? ¿Qué les parece? Profe, para mí no, porque debería volver a haber elecciones para que el pueblo elija quién. No sigan los próximos años de gobierno que quedan. Porque tal vez si lo eligieran los legisladores, lo que pasa en la política es que muchas veces ciertos partidos políticos pueden tener más votos a favor. Igual, ahí me estoy equivocando, porque debe ser elegido las dos alguien del terceras mismo partes. partido político, por las 2/3 partes, sí. Sí, eso sería decir la mitad, decir, bueno, circunstancialmente ahora hay un partido, un color político que tiene el 55% de los votos, ya elegiría no. En esto la Constitución ha sido sabia, y la legislación también, ha buscado una mayoría calificada. Pero es verdad, la duda es si puede culminar. Está bien, si esto sucede en el último año, los últimos 6 meses de los 4 años, parecería que no habría problema. El problema es si el binomio falta al primer año o al segundo. Es decir, queda todo un mandato y que, en definitiva, a ese titular o titular del Poder Ejecutivo no le eligió el pueblo. Es decir, va a tener una legitimidad de ejercicio porque la ley y el Congreso lo establece, no es que está haciendo un golpe de Estado o de facto, pero no va a tener una legitimidad quizá en ejercicio, porque no hay un consenso en el pueblo, quizás dice, ¿y este quién no conoce? O esta, ¿quién la conoce? Esta gobernador o gobernadora. El resto de la población que sabemos que es, encima luego de la reforma del 94, sabemos que la elección del presidente ya no es a través de colegios electorales, que antes era indirecto. Todavía tenía un poquito más de razón de ser, o podría, digamos, digerirse de mejor forma esto. Pero lo cierto es que la elección del presidente o titular del Poder Ejecutivo es directa, no es indirecta a través de los colegios electorales. Por lo tanto, luego de la reforma del 94 aparecería como más clara la solución que este titular del Poder Ejecutivo lo que debe hacer es regularizar y llamar
preparar el acto electoral y llamar a elecciones. Porque también podría ser que le guste el sillón de Rivadavia y que luego quiera presentarse como candidato. Dice, vamos viendo, me presento 6 meses, 1 año y termina luego siendo oficialismo, llamando a elecciones. Es decir que la fórmula acá de la ley 20.972, al no fijar un plazo, sino decirlo en carácter urgente, inmediato, y no fijar un plazo, puede llevar a ciertas picardías, que sería demorar el llamado a elecciones. Lo más sano es volver con el orden de la 252, que era poner una fecha límite, ¿no? Le quería hacer una consulta. Sí. Esa persona que va a suplir a los presidentes y vicepresidentes que ya no pueden cumplir sus funciones, ¿debe ser del partido oficial o puede ser de otro partido también? No, es ¿Lo van una a elegir votación. los...? Es las 2/3 van a elegir partes los- de la Cámara de Diputados y Senadores la que eligen. Bien, bien. Quizás puede ser una figura de consenso. Y se supone que algún tipo de consenso necesariamente va a haber, porque es las 2/3 partes. No sabemos si va a ser del mismo color político del antiguo binomio o de uno nuevo. Pero lo que debe garantizar, o la idea de esto, va a tener esta mayoría calificada, es la gobernabilidad. Es decir, que si hay un acuerdo político para hacer esta transición, elegir un titular del Poder Ejecutivo, también va a haber un acuerdo político porque se debe llamar elecciones. Entonces, Claro, por esto yo también le decía hoy, supongamos que está el peronismo en el gobierno y en un momento sucede la cefalía en la Cámara de Diputados y de Senadores, el gobierno político de derecha, no voy a decir nombres, porque para no decir ninguno, tiene mayor cantidad de votos, ¿no? Y gana. Y hace un cambio ahí de gobierno, ¿no? Porque está gobernando el peronismo y pasa... Bueno, pero para que se dé ese supuesto, deberían tener la oposición por sí mismo sola las 2/3 partes de la Asamblea, de la Cámara de Diputados y de Senadores. Bueno, si se da ese supuesto, puede ser el mismo supuesto, pero al revés. Digamos que es muy raro que alguien tenga las 2/3 partes. Siempre va a necesitar algún tipo de tratativa, de acuerdo, de consenso para elegirlo. Pensá que es una Cámara de Diputados que sería, y de senadores, el 70% de un color político. No se ha dado en general. Y aparte, con una visión de grandeza política, lo que tiene que buscar es alguien que lleve orden, que gobierne, que tenga legitimidad para que llame elecciones. Tampoco lo debemos ver, o lo debes ver, como que, bueno, va a gobernar 2 años o 1 año. Simplemente el periodo para que se pueda llamar elecciones, que no debería ser más o menos 3, 4 meses, ¿no es cierto? Podría darse ese supuesto, pero bueno, habría el consenso de las 2/3 partes de los diputados, de un lado y del otro. Por lo general, no tenés el 70% de la Cámara de Diputados y Senadores de un mismo color político. Más ahora cuando los gobiernos son de coaliciones, sean de derecha, de izquierda, de peronismo, del frente, son frentes en realidad, son frentes electorales que se unen precisamente para las elecciones y a veces se desunen cuando gobiernan o cuando están en la oposición también. Así que ese sería el objetivo. ¿Estamos con este tema? Sí. Bueno, avancemos. Vamos a ver hoy las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. Decíamos que en sentido formal, ¿cuándo hay una ley? En sentido formal. ¿Cuándo hay una ley? Cuando es aprobada por las 2 cámaras o sea, el vicepresidente también porque vota, pero Bueno, cuando la sanciona el Congreso, ¿quién hace las leyes? el Congreso. El Congreso, ¿no? Más allá de las facultades que tenga el Poder Ejecutivo de veto o de promulgación parcial. Esa es una ley en sentido formal. Cuando hablamos de ley, miramos al Congreso en sentido formal.
Pero también el Poder Ejecutivo tiene facultades legislativas. Y en algunos casos, como luego vamos a ver, algunas de esas facultades legislativas, en sentido no formal, sino material, van a ser iguales en sus efectos a una ley. Es decir, van a tener un carácter general y obligatorio. Pero hay otras facultades que necesita el Poder Ejecutivo para funcionar, entonces la podríamos dividir, y hoy vamos a hablar hasta allí, de dos tipos de decretos. Decretos o reglamentos van a encontrar en los libros, exactamente los mismos. Antes hablaban reglamentos, hoy ya por la reforma del 94, incluso terminológicamente se dice decretos, pero no está mal decir decretos o reglamentos. Y los dos primeros que ustedes ven, los autónomos y los reglamentarios, son aquellos que aparecen en la Constitución originaria. Ya en 1853, 1860 aparecen. Y acá no hay ningún tipo de reparo, es decir, ni de objeción más allá, en general, ¿no? Hacia ambos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los decretos autónomos? ¿Recuerdan cuando hablamos de que el Poder Ejecutivo era titular de 4 jefaturas? ¿Recuerdan qué jefaturas eran? Jefe de gobierno, jefe de Estado, jefe de las Fuerzas Armadas y ¿qué más? Y de la administración pública. Muy bien. Eso de la administración pública, ¿qué significaría? Que para poder funcionar la administración pública necesita de decretos, y serían los autónomos, son los de su propia zona de reserva. Es decir, cuando se crea una secretaría, una subsecretaría, un ministerio está por la ley de ministerios, pero los organismos inferiores, el organigrama y el nombramiento de empleados, es parte de la burocracia, del aparato burocrático del Estado, que depende del Poder Ejecutivo, y que es imprescindible para que pueda funcionar. Digamos, son decretos que se llaman zona de reserva, de la misma manera que existe una zona de reserva ejecutiva en el Poder Judicial cuando nombra a sus empleados. De la misma manera lo hace la Cámara de Diputados y la de Senadores cuando nombra a sus empleados y dicta sus propios reglamentos. Es decir, que hay una zona de reserva de cada uno de las 3 poderes del Estado, y en este caso, las facultades legislativas del Poder Judicial son las acordadas. Con eso ordena y organiza si hay un juzgado, si hay que comprar una luz, si hay que alquilar, si hay que nombrar empleados, si hay que nombrar una subsecretaría. Esos son elementos legislativos. Un elemento de carácter legislativo que tiene el Poder Ejecutivo son los decretos autónomos. Son los propios decretos, reglamentos que necesitan para su propio funcionamiento y que no pueden intervenir por la división de poderes, porque hace la burocracia, en su carácter de jefe de la administración pública para poder organizarlo, de estos decretos autónomos. ¿Está? Decretos autónomos o simples decretos, lo pueden encontrar en algún manual, apunte o paper que ande circulando. Estos no hay en general ningún tipo de problema. Luego, quizás cuando terminemos de dar la clase, algo se puede mencionar. Luego están los decretos reglamentarios. ¿Reglamentarios de qué? ¿De qué les parece que van a reglamentar los decretos? Una ley. Una ley, reglamentario de las leyes. Algunos autores dicen, bueno, en realidad es parte de la ley. Es decir, es cuando el legislador deja a la administración pública alguna parte para poner en ejecución la ley que acaba de dictar. Supónganse que hay una ley, no sé, ahora, de vacunación. El Congreso saca diciendo que hay que vacunar, etcétera, 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 y delega en el Poder Ejecutivo en qué lugares, y en el Ministerio de Salud, la franja etaria, los grupos de riesgo, etcétera.
porque evidentemente el Congreso no puede establecer cada uno de los detalles de esto. Bueno, entonces, ¿qué va a haber? Bueno, un decreto del Poder Ejecutivo que diga, bueno, delego, ¿no? o con el Ministerio de Salud, en qué lugares se va a hacer, en qué vacunatorios, cómo se van a repartir las dosis, etcétera, etcétera. Es decir, esa reglamentación es necesaria para que esa ley se cumpla. Vamos a algo más lindo en vez de una vacuna. Supóngase que hay un aumento, una subvención, o un aumento de sueldo, o una baja de impuestos, y resulta que, bueno, se hace la ley, pero luego para cobrar, bueno, habrá que ir al Banco Nación, al ANSES, hacer el trámite, y de qué manera lo va a hacer, lo va a decidir el Poder Ejecutivo. ¿Qué va a hacer? Reglamentar esa ley para que se cumpla. Sí, Delfina. Profe, ¿el Congreso puede objetar ese decreto reglamentario si va, por ejemplo, en contra de las intenciones de la ley? ¿O eso no pasa? No, porque una vez que la ley ya se sancionó, y la ley se va a sancionar una vez que esté el decreto. ¿Qué es Ah, lo que bien. puede hacer tu pregunta? Es si se puede judicializar, es decir, si puede ser inconstitucional un decreto reglamentario de una ley. ¿Y qué dice el 99, inciso 2? Nos pone dos límites. En realidad uno, ¿no? Debe reglamentar la ley, ¿alguien tiene la Constitución al lado? Ahí siempre y cuando no altere su espíritu, dice. Fíjense, léanlo, háganse amiga de la Constitución, que se viene parcial. ¿Qué dice Bruno 99, inciso 2? Dice, acá está, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. ¿Qué significa alterar su espíritu? Una palabra, ¿no? Ustedes que ya dieron algunos, que diría Alejandro Genaro Carrió, ambigua, ¿no? Alterar su espíritu. Que no lo cambie con excesos reglamentarios. Supónganse que está este beneficio de un aumento de sueldo, de salario, de jubilación, o de, no sé, becas para jóvenes, y solamente dice, bueno, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo hará un cupo para jóvenes estudiantes y a cargo del Poder Ejecutivo. Bueno, resulta que el Poder Ejecutivo dice, bueno, este beneficio, este cupo para trabajadores, estudiantes universitarios, se le va a dar solamente a aquellas a personas que su apellido empiece con D y su nombre con D y su apellido con P. Bueno, evidentemente parece que va a ir para Delfina Pepe ese beneficio. Es decir, ese exceso de reglamentarismo puede llegar a una discriminación. Es decir, si son rubios de ojos celestes, si son morochos, si son no solamente, es decir, cualquier tipo de clasificación, en términos de Saba, que haga alterar el espíritu de esa ley. Si esa ley es para todos, para la ciudadanía, por un segmento de la ciudadanía, a su vez, ese decreto reglamentario no puede obturar. O al revés, incluso que digan, bueno, el Poder Ejecutivo lo va a reglamentar, entonces tiene que presentar doble vacuna, tener el secundario, tener la facultad, no ser hijo de padres separados, ser del culto católico apostólico. Bueno, se va poniendo tantos requisitos que la ley no establece, que está alterando su espíritu. Por eso el 99 inciso dice el exceso de reglamentarismo. ¿Vieron la burocracia que uno tiene que hacer? A veces, no sé, para un trámite para la obra social, para un trámite, no, y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora lo otro, y vi esto, y ahora me tiene que presentar que pagó la luz, el gas. Es como, supónganse que digan, no, para obtener el beneficio de jubilación usted tiene que demostrar que está con todas sus obligaciones fiscales al día, todos sus impuestos. Pero la ley no dice eso. Usted está poniendo un requisito que lejos de reglamentar la ley la está obturando por un exceso de reglamentarismo, de burocracia, ¿vio? Primero va a esta oficina, después vaya a esto, después saca el número, después presente este papel, después presente el otro. Es decir, este exceso de burocracia puede servir para alterar la ley. Y de lo que se trata es de reglamentarla, de ponerla en pie, de ponerla en marcha la ley.
diciendo simplemente vaya del 1 al 5 con el DNI y cobrará, punto, en el Banco Nación. Esa es la reglamentación de la ley. No puede poner más requisitos, no puede poner más trabas, porque lo que está haciendo es alterar la sustancia, que es la ley. Lo que es simplemente el decreto reglamentario, una suerte de puente, una suerte de llave para llegar a la efectivización del cumplimiento de la ley. Porque el Congreso no está a cargo del ANSES ni del Banco Nación, supongamos. ¿Se dan cuenta? Entonces la cuestión pasa por ahí. Algunos se preguntan, bueno, pero ¿qué pasa, como dijo bien Delfina, si esta ley resulta que el gobierno no quiere sacar un mango, el gobierno de turno, no importa el color político, y dice, no, sí, salió la ley y todo muy lindo, pero ¿sabes qué? Yo tengo un déficit, así que le pongo tantas trabas que nadie lo va a cobrar. ¿Es justiciable? Algunos dicen que Vidal Campos forma parte mismo de la ley. Hubo un antecedente, Ferlo contra Ferrocarriles, o García Ferlo contra Ferrocarriles, disculpe, no me acuerdo bien, del año 70 y pico, en el cual decían que eran justiciables, y luego la Corte no ingresó más, y no se han planteado inconstitucionalidades, por lo menos que tenemos presente en los últimos años, respecto a decretos reglamentarios que alteren su espíritu. Este decreto reglamentario, esperen que la gata va a romperme la pared. A ver. Si sienten el ruido de llorar ahí. Listo, ahora en un ratito lo que va a hacer es golpear la puerta para que dé pasar, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, entonces decíamos que en principio podría ser justiciable. La Corte hasta un momento, hasta la década del 70, dijo que sí, luego dijo que no. Hoy no tengo ninguna duda que si se planteara, sería materia justiciable. Es decir, el decreto reglamentario no puede poner más requisitos que la ley establece o alterar ese espíritu con un exceso de reglamentarismo que lo cierto es que sea un trámite kafkiano en el cual la gente dice, no, todo esto que me pide esto es imposible. Estoy pensando, pero linkeando, porque no tiene exactamente que ver con el tema, o sí, cuando ese poder ejecutivo por ahí hace políticas públicas, el del color político de turno, no importa porque este es un mal que permanece en general en todos los poderes ejecutivos, con relación a esto de los juicios de reajustes jubilatorios, en el cual una vez que existen sentencias de primera instancia, incluso de las cámaras, diciendo que al jubilado se le reajuste, automáticamente titulares del Poder Ejecutivo a través del ANSES están, parece como una suerte de fórmula para seguir apelando, en vez de hacer efectivo el derecho al reajuste jubilatorio. Con lo cual esta dilación en el tiempo lleva a que la gente arregle los juicios de mala manera o se muera en el camino, ¿no? Habría que ver esto, no tiene que ver con un exceso de reglamentarismo, pero sí con un exceso del Poder Ejecutivo de turno, en a veces declamar ciertas cuestiones respecto a jubilados y jubiladas, y luego cuando va a la justicia, y va a la justicia porque no le reajustan los saberes, a través de las sucesivas apelaciones, son juicios que duran 10, 15, 20 años, y evidentemente es muy probable que esa gente se muera, ¿no? En el camino. No sé por qué se me vino a la mente, pero bueno, con las funciones de los poderes ejecutivos. Decíamos entonces que estos decretos reglamentarios no pueden alterar su espíritu y que podrían ser motivo de judiciabilidad. También se me ocurre en estos momentos también, ya para ir terminando por hoy,
Que podría parar otro supuesto a que dice Delfina. Que no se reglamente. Todos los artículos dicen, bueno, artículo 3, publíquese, queda 4, el último artículo queda a cargo del Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la reglamentación. Y que muchas veces las leyes no se ponen en vigencia porque falta esta reglamentación. Podría plantearse un supuesto de inconstitucionalidad por omisión. Ustedes saben que hay una inconstitucionalidad por acción, pero también se podría reclamar, esto a título de hipótesis de laboratorio, sería factible si el Poder Ejecutivo no reglamenta esa ley, muchas veces ha sucedido, se queda para la tribuna nada más, porque al no reglamentarse no tiene eficacia, no se pone en marcha, podría solucionarse, o podría haber un remedio que sería judicializarlo, por inconstitucionalidad, por omisión del poder público, en este caso el Poder Ejecutivo, en reglamentar una ley que amplíe o consagre algún derecho. Por supuesto que esos que salen con restricciones de aumentos y de cercenar derechos, el decreto reglamentario van a salir rápido. Pero en general, lo que podríamos ver es cuando se trata de poner en vigencia o ampliar un derecho y este Poder Ejecutivo de turno, no importa el color político, retarde, mediante su decreto reglamentario, muchas veces ha sucedido, reitero, reglamentar esa ley, y por lo tanto no hacerla efectiva. Entonces hay una inconstitucionalidad por acción, cuando se dicta una norma inconstitucional, o un acto, o un decreto que sea inconstitucional, pero también, como decía Vidal Campos, puede haber inconstitucionalidades por omisión, porque el poder público está obligado a dictar un reglamento para poner en vigencia una ley del Congreso. Sabemos por supremacía constitucional que una ley está por encima de un decreto. Por lo tanto, desde este punto de vista, sería mantener la vigencia de la Constitución, exigirle al Poder Ejecutivo que dicte el decreto reglamentario. Bueno, vamos a dejar acá y seguimos el lunes que viene y el miércoles. Yo creo que voy a dar el miércoles directamente presencial. Y vamos a ver decretos autónomos y decretos de necesidad de urgencia. Y aquellos que no puedan, yo luego va a quedar colgada la clase igual, así que no hay problema. ¿Nos vemos? Chao, profe, gracias. Chao, profe.